Ahora tenemos el turno de Jesús Mora Cayetano. Él es coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Él nos va a hablar sobre el futuro de las denominaciones de origen ante un entorno regulatorio cambiante. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí hoy en Aranda. Gracias a CECOGA por traer nuestra asociación aquí a este evento y poder contarles un poco lo que hacemos y el momento que vivimos ahora en relación al conjunto de las denominaciones de origen. Lo que voy a hacer es contarles un poco el proceso de cambio estructural que hay a nivel de normativa y que afecta a las indicaciones geográficas, sobre todo el que viene de la Unión Europea, y voy a estructurar mi ponencia en tres apartados fundamentalmente. Un primer apartado con unas consideraciones previas introductorias, un segundo apartado donde contextualizaré esas reformas europeas y las ejemplificaré, citaré algunas de ellas y hablaré del impacto que pueden tener en las indicaciones geográficas y, por ende, en los operadores y un poco las reivindicaciones que nosotros tenemos. Y un tercer apartado donde intentaré exponer algunas reflexiones para fortalecer a las indicaciones geográficas en el futuro. Vamos a empezar, por tanto, con unas primeras consideraciones. En primer lugar, decirles que, seguramente recordarán un mago ilusionista que aparecía en la televisión mucho en los 90 y a principios de los 2000, que se llamaba Anthony Blake, y él, al final de cada actuación, siempre decía: y recuerden, lo que han visto es fruto de su imaginación. Lo que van a escuchar hoy no es fruto de su imaginación, lo que van a escuchar hoy es fruto del trabajo que hacemos en la organización colectiva que representa los intereses de todas las denominaciones de origen y que estamos en contacto con las administraciones, tanto la nacional como con las instituciones europeas. Estamos representados en Bruselas y, por tanto, lo que van a escuchar hoy es fruto de ese trabajo que hacemos para tratar las normativas, para digerir y hacerlas comprensibles hacia las denominaciones de origen desde la misma gestación de esas leyes. Nuestro propósito como organización sectorial es ese precisamente, comunicarnos en una doble dirección hacia la Administración para hacer llegar las necesidades y la posición conjunta de las denominaciones de origen y desde la Administración, pasando por nosotros hacia las DEO, para hacer comprensible e intentar facilitar también ese intercambio de posición y de información hacia los operadores. La segunda consideración que quería hacerles es que la palabra cambiante del título de la ponencia, la ponencia decíamos que era el futuro de las denominaciones de origen en un entorno regulatorio cambiante, la palabra cambiante suena amenazante. Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que no se preocupen, pensemos más en la palabra futuro y trasladarles que sí, efectivamente, hay futuro. No vengo aquí a arengar a las masas ni a intentar soliviantarles contra hipotéticos enemigos, ni tampoco a ustedes, que seguro que las han visto de muchos colores, a decirles que, si pueden, esta misma tarde vendan sus tierras o vendan sus negocios al mejor postor. No, no es el caso. Hace poco, además, un viticultor navarro me decía que le habían ofrecido por una de sus mejores parcelas un muy buen dinero, pero que él les había contestado, no voy a decir a qué tipo de negocio para no herir sensibilidades, les había contestado que esas tierras han sido de sus abuelos, han sido de sus padres y ahora son suyas y con todo el cariño del mundo va a seguirlas trabajando y no tienen un precio. Pues seguro que hay mucha gente así y con mucha gente así en el sector, claro que hay futuro. ¿Cómo no va a haber futuro? Y además, ¿cómo no va a haber futuro en una denominación de origen, por ejemplo, como Ribera del Duero, donde ustedes mismos han sido testigos de los 40 años de evolución de la propia DEO? Se comentaba en la mesa redonda anterior. Por tanto, salgamos de aquí con un mensaje optimista. Hay mucho futuro. Y, en tercer lugar, la tercera consideración introductoria es que cierto es que no estamos en uno de los momentos más sencillos desde el punto de vista legislativo ni normativo. Es decir, vivimos un proceso de cambio casi estructural a nivel de normativa europea y vivimos un contexto sociopolítico, todos lo conocemos en nuestros países, pero no solo aquí, en diferentes Estados miembros europeos, un contexto sociopolítico bastante complicado. Por tanto,
Hoy se puede decir que la palabra estabilidad tiene un periodo de tiempo o una vigencia de tiempo más corta de lo que todos desearíamos. Vamos, por tanto, vamos a entrar, si les parece, ya en el bloque central de esta ponencia, que es el entorno regulatorio en sí y cómo nos puede afectar en el futuro próximo. Lo primero, para mirar el entorno regulatorio hay que tener en cuenta, voy a intentar llevarles a los despachos de Bruselas. Al final, lo primero que quiero es que levantemos mucho la mirada y la alejemos lo más posible hacia allá, porque es allí donde se marca lo que luego nos afecta aquí en el día a día. Las políticas agrícolas y las políticas vitivinícolas se deciden y se gestionan y se negocian en Bruselas. El Estado miembro y las comunidades autónomas tiene un escaso margen de maniobra para después ejecutar y decidir sobre ciertas cosas, pero ciertas cosas que son desarrollo de aquellas políticas. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo que sí me gustaría es hacerles primero una foto más bien global. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en 2019 empezó el mandato de la actual Comisión Europea y en ese mandato se fijaron unas nuevas prioridades. Básicamente podemos centrarlas en dos. Por un lado, lo que se conoce como el Pacto Verde Europeo, que en el sector agroalimentario se traduce en la estrategia de la granja a la mesa y en la estrategia biodiversidad, y el refuerzo de la Unión Europea de la Salud, que probablemente no hayan oído hablar así tal cual, pero si les digo que se traduce en la actualización del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, entre otras cosas, ahí ya seguro que tienen alguna referencia más. Pues de estas dos prioridades estratégicas penden dos grandes conceptos que condicionan y orientan toda la legislación que viene desde 2019. Esos dos grandes conceptos son, por un lado, la sostenibilidad y, por otro lado, el tema de la promoción de dietas equilibradas y saludables. Estos dos grandes conceptos acaban condicionando las reformas que vienen de la Unión y las reformas que afectan al sector agroalimentario y al vino en particular. ¿Cuál es el reto de las indicaciones geográficas en este contexto general? Pues seguir siendo relevantes. Ahora mismo en Europa, desde 2019, se vive un cambio de paradigma. La agricultura ya no está centrada en la calidad, está centrada en la sostenibilidad. Las denominaciones de origen han sido una historia de éxito cuando el centro de la agricultura era la calidad de la producción. Ahora tenemos entre todos que convertir también a las DEOs en una historia de éxito cuando hablamos de agricultura sostenible. Me van a permitir que me vaya guiando por el papel porque me gusta preparar las intervenciones y de esa manera ni divago, les hago un favor también, si me voy acogiendo un poco a lo que tengo previsto. Bueno, el reto entonces es mantener el significado en este nuevo contexto, el reto es mantener el significado del concepto de O y mantener la especificidad de nuestro sector, del sector del vino. ¿Qué buscamos desde CECRU y desde la organización europea que nos representa ante las instituciones europeas? Pues en todo este proceso, y no es fácil, pero lo intentamos y lo solemos conseguir, vamos a buscar asegurar el acceso continuo a los fondos de promoción, salvaguardar el enfoque innovador en materia de etiquetado nutricional y de ingredientes. Luego les hablaré, la nueva PAC incluye una serie de disposiciones en las que el sector del vino ha salido bien parado en relación al etiquetado nutricional de ingredientes, porque es una bola que viene de atrás, que se va haciendo más grande y que no es fácil de tener, luego se lo comentaré. Y lo que vamos a intentar también es seguir fortaleciendo, seguir intentando que los operadores, sean grandes, sean pequeños o sean medianos, sigan teniendo acceso a mercados internacionales, entre otras cosas gracias a las denominaciones de origen. ¿Cómo podemos conseguir que en ese nuevo contexto las indicaciones geográficas sean relevantes y sigan siendo una historia de éxito? Fundamentalmente demostrando que son una herramienta clave para el desarrollo sostenible y seguir promoviendo las responsabilidades del sector, el consumo moderado de los vinos de calidad, porque al final nos viene una oleada de reformas en las que es el parapeto y el principal argumento de defensa que tenemos como sector, aparte de el componente diferencial de nuestra bebida respecto a otras bebidas alcohólicas, la posible diferenciación de patrones de consumo, etcétera. Pero bueno, tenemos una serie de armas como indicaciones que ante un nuevo contexto ciertamente difícil y ciertamente, vamos a decir, hostil,
tenemos que explorar y tenemos que actuar con inteligencia. Me voy a referir en este caso a 3 reformas europeas para que entiendan un poco cuáles son los cambios normativos que van a afectar a las indicaciones geográficas en el futuro próximo. En primer lugar, me voy a referir a la reforma de las indicaciones geográficas, del reglamento que regula las indicaciones geográficas. Esta reforma, básicamente parte de una premisa. La Comisión Europea lo que quiere es crear una regulación, un nuevo reglamento de base, al margen de la OCM, de la Organización Común de Mercados Agrarios, crear un nuevo reglamento de base donde se contengan todas las disposiciones que afectan a las indicaciones geográficas, no solo de vinos, sino también del resto de productos agroalimentarios y de bebidas espirituosas. Para nosotros, esta propuesta de la Comisión, primero, carece de sentido porque, con la que está cayendo hay otras muchas prioridades y no es una propuesta que nazca de demandas o de necesidades de las DEO. Por tanto, identificamos en ella una serie de carencias. La primera es esa. No parte de un requerimiento de las denominaciones de origen. Se acaba de hacer una reforma de la PAC donde ya hay disposiciones que sí se han pedido desde las DEO y que son favorables. Hablamos de un nuevo sistema, un nuevo mecanismo de modificación de pliegos, una nueva forma de calificar los tipos de cambio, los tipos de modificación de pliegos de condiciones. Hablamos de disposiciones de etiquetado que, en ese entorno hostil que les comentaba, suponen dar un paso hacia más información para el consumidor, pero a su vez salvaguardar la especificidad del sector del vino y, en definitiva, no es una reforma que necesitemos. El problema es que la Comisión se empeña en avanzar con ella porque es una prioridad que tiene desde 2019, es parte de su mandato fijado desde 2019 y de ahí no se baja. Bueno, pues vamos a intentar reconvertir esto en mejoras para las denominaciones de origen. Por otra parte, se trata además de una propuesta que carece de claridad y de concreción, porque deja mucho margen a la propia Comisión Europea para desarrollar a través de poderes delegados, es decir, intentando sortear a los otros codecisores, al Parlamento Europeo y al Consejo, para desarrollar en el futuro algunos aspectos de esta regulación, algo que para nada queremos. Comentaba antes con una representante de la Administración de Castilla y León, normalmente cuando hablamos de políticas europeas y de normativa europea, en la gestión de estas, la Comisión Europea suele partir de premisas o de presupuestos que no convencen mucho al sector y que, sin embargo, el Parlamento Europeo y el Consejo logran equilibrar de alguna manera. Son más aliados naturales estas instituciones que codeciden que la propia Comisión. Por otra parte, se trata de una propuesta reduccionista desde nuestro punto de vista, porque tiende a reducir a las indicaciones geográficas a un mero derecho de propiedad intelectual. Es decir, obvian que una denominación de origen no es solo un nombre, obvian que en un pliego de condiciones se recoge mucho más que la protección de ese nombre geográfico. Lo que venimos trasladándole a la Comisión es que el sistema hasta hoy, con muchas deficiencias y con muchas necesidades de mejora, el sistema de indicaciones geográficas europeo, es algo que ha funcionado relativamente bien, que se está trabajando desde las instituciones de la Unión para exportarlo a otros países y zonas del mundo y, por tanto, no es compatible con una propuesta que ahora pretenda rebajarlo o reducirlo solo por el hecho de atender una necesidad propia de la propia Administración europea, que es quitarse trabajo. Y esto es algo que no decimos nosotros, que ellos mismos, en reuniones con las organizaciones sectoriales europeas, justifican así. Dicen que la DG Agri, la Dirección General de Agricultura, lo que sería el Ministerio de Agricultura en Europa, para que me entiendan, tiene cada vez menos recursos, tiene cada vez menos personal y, por tanto, necesita externalizar políticas. Y por eso tienen la brillante idea de delegar competencias clave en materia de gestión de indicaciones geográficas, incluso de gestión de pliego de condiciones, a la Agencia Europea de Protección de la Propiedad Intelectual, a la EUIPO. Un disparate. O sea, desde el punto de vista de las indicaciones geográficas, como les decía, no es una reforma que queramos, no la hemos pedido y, encima, no se basa en necesidades que emanen del propio sector, sino en necesidades de la propia Administración. Y, además, lo que les comentaba antes, no es un proyecto
que aporte valor añadido respecto a la reforma de la PAC, donde sí había cuestiones interesantes para las indicaciones. ¿Qué vamos a intentar? Vamos a intentar buscar, estamos ya intentando buscar aliados en el Parlamento Europeo y en el propio Consejo. España, como Estado miembro, en coordinación con otros grandes países europeos, productores de vino, Francia, Italia, Portugal, en esencia, están intentando aunar posición para que las indicaciones geográficas no salgan del reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios y para intentar que esta reforma, ya que está en marcha y que no se puede tirar para atrás, básicamente sirva para aplicar mejoras a esa OCM y no para abrir un nuevo reglamento de base que al final supone mayor complejidad para las propias indicaciones, porque multiplica las normas, tendríamos que atender al reglamento de base OCM y al reglamento de base de indicaciones geográficas, y multiplica los interlocutores. Gestionarían las IGs no solo la propia Comisión Europea, sino también una agencia externa, aunque esté vinculada a la Comisión, que es la EUIPO. Seguimos. Otra reivindicación, bueno, ¿cuáles son los tipos de mejoras que nosotros pedimos para la OCM o de qué manera queremos que esta reforma se convierta en mejoras para la regulación de las indicaciones geográficas? Pues, por ejemplo, estamos pidiendo mejorar las definiciones de agrupaciones de productores y de agrupaciones de productores reconocidas para que, en realidad, siempre que haya un órgano de gestión detrás de una IG, el órgano de gestión, como saben, es el Consejo Regulador, tenga las atribuciones y competencias casi en exclusiva en relación con esa indicación geográfica. Esto es algo que desde aquí entendemos muy bien porque cuando hay un Consejo Regulador, por lo general, nadie decide nada respecto a la denominación de origen que no sea el propio Consejo Regulador, el Pleno y todos los operadores representados en ese pleno. Pero en otros países, sí, en otros países hay órganos de gestión y además hay agrupaciones de productores relacionados con las indicaciones geográficas que también pueden decidir cosas. Esto es una reforma europea. Hay que intentar cerrar las cosas lo mejor posible para los 26 Estados miembros, teniendo en cuenta que hay especificidades y diversidad en cada país. Lo que sí queremos también, una mejora importante, sería que cuando existe una organización, una agrupación de productores reconocida, es decir, un consejo regulador o un órgano de gestión, solo éste pueda decidir solicitar un cambio en los pliegos de condiciones. Esto es algo que también les puede parecer obvio. Sin embargo, también en España sucede que a veces un miembro, una asociación perteneciente al pleno de un consejo regulador puede per se solicitar modificaciones del pliego. Aunque no se haya dado el caso aquí en la Ribera, se ha dado el caso en otras zonas. Pues lo mismo, suena ilógico, suena un contrasentido. Pues es lo que queremos también aprovechar para que esto se cierre. También queremos que las agrupaciones de productores reconocidas detrás de una indicación geográfica tengan un mínimo nivel de representatividad. Lo que queremos evitar es esas aventuras de unos pocos operadores que a veces intentan, me van a permitir la expresión, romper una denominación de origen establecida y la autoridad competente de turno al final acaba pasando ese expediente hacia adelante de tal manera que unos pocos operadores acaban decidiendo, sin tener un volumen de producción o un volumen de hectáreas representativo sobre el conjunto de la DEO, acaban decidiendo partir o acaban decidiendo una separación de una denominación de origen. También lo que queremos es una demanda extendida en las indicaciones, porque en algunas zonas productoras no está bien cerrado, es que aquellos operadores, saben que hay un precepto europeo que dice que los operadores, siempre que cumplan el pliego de condiciones, aunque no estén inscritos en la denominación de origen, pueden utilizar el nombre, pueden utilizar la marca de la denominación de origen. Bueno, pues lo que queremos es también que se aproveche esta reforma para obligar a que esos operadores tengan que contribuir necesariamente a los costes de la denominación de origen, porque igual que usan la marca solo por cumplir el pliego, se benefician de la promoción que hace el Consejo, se benefician de las tareas de control y de las tareas de gestión, de muchas otras tareas. Por tanto, bueno, en fin, lo que queremos es reconducir esta reforma y que sirva para mejoras concretas y puntuales en la actual OCM. Seguimos avanzando.
Otra cuestión, desde luego, a la que nos negamos en el marco de esta reforma es a que la EUIPO, a la Agencia Europea de Protección de la Propiedad Intelectual, asuma competencias en la gestión de los pliegos de condiciones. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Primero, han demostrado una comprensión muy defectuosa del concepto de indicación geográfica. Las denominaciones de origen han tenido que plantear multitud de recursos ante la concesión de marcas, me consta que también ha pasado en Ribera del Duero, multitud de recursos ante la concesión de marcas comerciales privadas que entraban en conflicto con el propio nombre de la DEO. Y pasaría otra cosa si esto ocurre, y es que la EUIPO, al final, acaba juzgando los pliegos de condiciones. Estamos hablando de una agencia de protección de dibujos, modelos y marcas. Pues la agencia europea lo que acaba haciendo es, o lo que puede acabar haciendo, es gestionar los pliegos de condiciones a través de un checklist, viendo si se cumplen determinados aspectos, poniendo un tic y dándoles luz verde. Esto es no entender las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen y los pliegos de condiciones necesitan y requieren de una interlocución política con las administraciones. Y ahora les pongo el ejemplo. Hace unos años, aquellas denominaciones que intentaban cerrar el embotellado a la zona de producción lo conseguían a duras penas. La Comisión se negaba, consideraba que era una cuestión que afectaba a la competencia, a la libre competencia. Sin embargo, a medida que han ido avanzando las denominaciones de origen, han ido aumentando esas peticiones, se ha ido hablando con la Comisión Europea, se les ha ido haciendo entender los beneficios que eso tiene para la propia zona de producción, para la dinamización de la economía de la zona y para la propia calidad del producto, y la Comisión ha ido abriendo cada vez más la mano hasta el punto de que a día de hoy no es un asunto problemático y la Comisión accede mucho más fácil a realizar esa modificación del pliego. Esa interlocución política y esa capacidad de explicarle a la Administración lo que ocurre en el campo y en la bodega de una DEO no existiría con la EUIPO. Estamos hablando de una agencia externa que funciona por criterios enormemente protocolizados y mecanicistas. Por tanto, pues nos negamos. Y la tercera reivindicación que tenemos en torno a esta reforma es el tema de la sostenibilidad. Lo que queremos es que haya en esta regulación, en la nueva OCM, una definición muy clara de sostenibilidad ligada solo a tres aspectos: el aspecto medioambiental, el aspecto económico y el aspecto social. ¿Por qué? Porque en el futuro hay una reforma de sistemas alimentarios sostenibles donde se plantea que también se pueda considerar aspectos de sostenibilidad, criterios nutricionales o dietéticos. Esto sería algo enormemente perjudicial, no solo para el vino por ser una bebida alcohólica, sino para cualquier producto con denominación de origen, porque las denominaciones de origen no pueden reformular fácilmente la composición del producto. Estamos hablando de un conocimiento, de un saber hacer que viene contrastado y protegido durante décadas y, por tanto, no es algo que sea fácilmente reversible o modificable. Disculpa, Jesús, es que ¿Sí? vamos un poquito mal de tiempo. Venga, pues Hay que dar paso a la siguiente mesa redonda. Pues me quedan dos reformas y Perdona, nada, voy a mencionarlas muy rápido. La segunda reforma de la que les quería hablar es la política de etiquetado. La Unión Europea quiere reformar el reglamento de información facilitada al consumidor. Se conoce como siglas FIC en inglés. Lo que pretende básicamente los objetivos son incluir en la botella listado de ingredientes y componentes nutricionales y valores nutricionales. Incluso se plantea la posibilidad de que haya un Nutri-Score a nivel europeo y que el vino, esto no se sabe, pero todavía se valora, pueda estar incluido en él. Obviamente la reivindicación del sector es obvia. Tenemos unas disposiciones específicas en la nueva PAC que ya dicen cómo vamos a tener que etiquetar calorías en la botella, información nutricional y el resto de valores y el resto de ingredientes, perdón, a nivel online, y por tanto es una disposición favorable que acaba de aprobarse en la reforma de la PAC, que entrará en vigor en diciembre del año que viene y que todavía ni siquiera ha visto la luz como para ya ponerla en cuestión y reformarla. Esto en cuanto a etiquetado, por dar dos titulares, y en cuanto a la reforma de la promoción, otra de las cosas que está en juego ahora mismo en las instituciones de la Unión es la posible exclusión del vino de los fondos horizontales de promoción, es decir, de las ayudas europeas a la promoción de productos agroalimentarios.
Al final, lo que pedimos es que el vino sea un sector más dentro de los productos agroalimentarios, ni más ni menos. No queremos ni un trato más favorable, pero desde luego tampoco un trato más desfavorable. Entonces, básicamente ahí lo que pedimos es que el sector no sea excluido. Afortunadamente, los Estados miembros de los grandes países productores están también en esta tecla y vamos a intentar trabajar porque el sector no tenga esa exclusión. Lo último, esas son las 3 reformas, podría desarrollarlas mucho más. 3 reformas que vienen, 3 reformas que hay que pelear y 3 reformas donde hay que salvar la cara del sector del vino. Al final, el sector se ha salvado de muchas, no lo duden, y seguimos teniendo fortaleza y en las circunstancias más difíciles es cuando más la demostramos. Pista para fortalecer las DEOs en el futuro. Un concepto que no se menciona tanto, pero que es propio y singular de las denominaciones de origen, la inteligencia colectiva. En las denominaciones de origen se reúnen un conjunto de destrezas, comportamientos, conocimientos y habilidades que todos los operadores comparten dentro de la DEO, que se ponen a disposición del resto, no solo en materia de elaboración o de producción, sino también en materia de comercialización y de marketing. Cuanto más fuerte sea la DEO dentro del sector, más difícil será menoscabarla. Y cuanto más transversal sea la DEO dentro de la sociedad, de la economía y de la vida de un país, más difícil será también socavar la propia DEO y el propio sector. He acelerado en la última parte. Muchas gracias. Me quedo aquí. Muchas gracias. No tenemos tiempo para preguntas, ¿vale? Porque nos cierran a las 2:15 y tenemos que dar paso a la mesa redonda.